Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los amigos que nos están viendo en este momentico. Nuevamente charla entre amigos. Hoy estamos acá con un invitado muy especial, al doctor David Lozada. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Anderson. Bienvenido al canal 8. Bienvenido. Muchas gracias por darme la oportunidad. Si estamos acá, queremos hoy mostrar como lo estamos haciendo en nuestro municipio. Estamos mostrando los candidatos y bueno, qué importante que usted nos acompañe el día de hoy. Queremos conocer su historia, su pasado, sus esfuerzos que hicieron para llegar a ser la persona que hoy actualmente es. Entonces, doctor, y lo más importante, queremos conocerlo y que las demás personas que nos están viendo conocer al verdadero David Lozada y su historia. Bueno, gracias por darme la oportunidad de hacer aquí mi autobiografía. Es una valiosa oportunidad para que la gente entienda realmente la vida de las personas que ha aportado este territorio. Yo quiero decirle que yo nací hace 62 años en una vereda que se llama Primavera, una finca del Socorro, que era propiedad de mis padres. Y un dato que la gente no conoce es que yo no tuve el honor de nacer en una casa. Entonces, ¿dónde nació? Nací en el Cafetal. En pleno conflicto se estaban matando, estaba una persecución de la violencia política que tuvo este país y los liberales eran perseguidos por los conservadores. Dura época. Y era una época patricida en que nos matábamos unos a otros por un color político, después de la muerte de Gaitán. Mi familia huía. Y el día que mamá se prestaba ya a tenerme, nos tocó, mis hermanos y mis tíos, hermanos de mi mamá, ellos se escondían en el Cafetal para evitar de que por la noche llegaran a atacarlos. Entonces esa noche había amenazas y mi mamá se tuvo que ir para el Cafetal y yo nací en un Cafetal. Para resarcir de que nacimos en plena violencia. Hoy estamos no en plena paz, pero sin otras condiciones. Pero mejores condiciones que la que le tocó ir al doctor. Soy el tercero de 6 hermanos y en un hogar con muchas problemáticas, porque en esa época se estaba fundando en Marquetalia la República Independiente. Está empezando a armar la revolución. Entonces 40 familias lideradas por Manuel Marulanda Vélez quisieron tomarse una porción del terreno de Colombia para fundar una república independiente. Aquí empieza... Ahí empieza un grande conflicto. Esos baldíos que eran marquetalienses eran tierra del Estado, aún todavía mucha parte es tierra del Estado, alojó a 40 familias que empezaron a propender por garantizar una república que se aislara realmente de la situación que había Colombia, la persecución, y que fueran independientes. Doctor, hay algo particular. Cuando usted nace todavía dependíamos de Ataco. Bueno, mi madre se llama Olinda Lozada. Yo soy un planadono que tuve la dicha y quiso la vida nacer en este territorio hace ya 62 años cuando planaba hacer una vereda grande del municipio de Ataco. ¿Alcanzó a conocer a Planadas cuando dependíamos de Ataco entonces? Yo alcancé a conocer a Planadas cuando éramos vereda de Ataco. Vereda. Nosotros dependemos de Ataco. Planadas empezó a tener vía pública a partir como casco urbano en el 52, mediante un reconocimiento que hizo la Asamblea Departamental y reafirmó el gobernador, y fuimos inspección de policía, después inspección municipal, y después de que se crearon las FARC como República Independiente, se declararon como movimiento guerrillero, porque no eran guerrilleros, eran autodefensas. El presidente Lleras, liberal, quiso darle un reconocimiento a este territorio y lo creó municipio en el año de 1966. De ahí para acá ya somos municipio. 66, yo tenía 6 años. A los amigos de Planadas que nos están viendo, esos datos son muy importantes que está diciendo acá el doctor. Bueno, doctor, la historia, queremos conocer a tu mamá. Mi mamá es una mujer trabajadora, berraca, que nos ha dado como la característica de ser un poco fuerte a las adversidades. Hemos sido resilientes, mamá fue resiliente a ese conflicto, y mi mamá, gracias a Dios, nos acompaña todavía. Tuvo 7 hijos, 6 sobrevivimos. 6, ¿y en qué, usted en la familia en qué está? Yo soy el tercero. El tercero. ¿Cuántos hombres?
2. ¿Y mujeres? 4 mujeres. Ah, bueno, excelente. Pero mujer muy berraca, 7 hijos. Cuenta la historia de cuando comenzó, porque hay una historia muy bonita que hay que contar, de que no fue fácil crear 7 muchachos para esa fecha. Sí, es que la familia Lozada hizo parte de las 40 familias de Marquetalia. Entonces mamá tenía que irse, estar pendiente entre la finca que mis abuelos tenían en la vereda San Agustín, la finca que llama El Hueco, y entonces mamá viene en ese tramo. Cuando mamá se tenía que ir para Marquetalia, no otras veces nos podía llevar, ya tenía 3 hijos. Entonces ahí me entregaban en adopción prácticamente buen cuidados a una familia muy importante que aún y me dejan en el camino, que vive en la aldea. La familia de... Mientras ella hacía la caminata, porque no entonces era caminando, caminos reales. Yo nunca estuve en Marquetalia, pero mamá sí estuvo en Marquetalia. Lo dejan en el camino, lo dejan. Me dejan en el camino, entonces ahí me formé, después llegamos y nos fuimos a vivir un tiempo a la finca San Agustín, la finca de los abuelos. Mi abuelo lo mataron la violencia en el Carmen, y nos fuimos para San Agustín, después nos regresamos a la finca de mi padrastro en la vereda de los Andes, y ahí sobrevivimos hasta que regresé a Planas a empezar mis estudios. Me trajeron a Planas y ahí empezamos a estudiar. Según la historia, en la época la violencia es muy duro y muchas personas nacieron en lugares difíciles, pero sin médicos, con parteras. O sea, es un milagro, y que Dios le tiene un propósito, doctor, para que usted estuviera ahí sentado con nosotros. Tuvieron que pasar muchas cosas, pero la gente quiere ver un poquitico más. Cuéntenos ese pedacito de historia que nadie la conoce o muy poco la conocen. Bueno, mi madre en esa época era una partera prestigiosa. Mamá tuvo como juicio ser partera y me voy a contarle eso. Imagínense, no sabía. Partera, entonces me atendía todos los partos de la región. Cuando llega el momento de mi nacimiento, los conservadores que perseguían a los liberales obligaron a que mis tíos huyeran, y mamá también huyó, y escondiéndose en un cafetal cerca de la finca El Socorro, en la era de primavera, en ese momento dio a luz. Nace David Lozada. Nace David Lozada. Mi mamá sin ninguna complicación. ¿En qué año? En el año 1960, el 15 de diciembre. Mi mamá sin ninguna complicación atiende el parto de su propio hijo. Es una historia bastante conmovedora. Ella me cuenta. Y para obligar y todo. Ella estaba no tan feliz porque ella había errado siempre de tener puras mujeres. Sus primeros 4 hijos, porque una murió. Yo soy el tercero de los que están vivos. Mi mamá tuvo 4 hijos. Y entre ellos todas eran mujeres. Entonces cuando nazco yo, mi mamá se nota porque ve que es un varón el que le nació ahí, y se anima, y empieza toda una vida de sufrimientos. Entonces en esa historia en que se crea la República Independiente de Marquetalia, 40 familias, la familia Lozada hace parte de ese grupo. Emanuel Marulanda Vélez había llegado a la finca de mis abuelos, había tenido contacto con ellos. Mis tíos estaban en la época volantona. ¿Cuántos años más o menos sus tíos? Mis tíos tenían 18, 20. Ah, no, estaban, mejor dicho, estaban en plena juventud. Matan a mi abuelo cae por víctima del conflicto, no habían vías, entonces mi abuelo sacaba el café, llegaban al Carmen, hasta llegar a Palermo. ¿Esa era la vía más asequible en esa época? La vía era de comunicación principal, era un camino de herraduras que salía, atravesaba toda la cuchilla allí de los Andes, de las nubes, llegaba al Carmen, y en el Carmen llegaban los carros a recorrer el café que posiblemente los llevaban a Neiva. Y por ahí también entran los alimentos para acá. Por ahí entran los alimentos. Mi abuelo se va a llevar el café de su cosecha y lo atacan, lo sacrifican, y entonces eso motivó para que empezaran una persecución de liberales con conservadores más fuertes. Los conservadores nos dan muy duro, y entonces mis tíos justifican ir a fundar la República Independiente de Marquetalia. Y empieza el conflicto. Y empieza un conflicto duro. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Vamos a tomar un tintico. Me invito a un tintico, un tinto de café. Sí, gracias. Tomémonos un tinto. Y seamos amigos. Y seguimos charla entre amigos. Gracias, amigo. Bien. Le agradecemos a mi amigo Luis Eduardo. No, un excelente tinto de mi amigo Luis Eduardo, muchas gracias. Y verdad que le luce de uso rojo. Su época escolar. ¿En qué año empieza a estudiar? Yo empecé a estudiar en el año 1960, cuando inició la escuela Domingo Sabio. Yo entré a esa escuela, fundaron Domingo Sabio, y los primeros salones eran las casas del Instituto del 9 de febrero. Ahí empieza. En esas casas, y después fundaron la escuela, en un plan que se llama Plan Nacional de Rehabilitación, construyeron la escuela Domingo Sabio,
y entonces yo ingresé en el 60 ahí. Los primeritos, o sea, los fundadores. No lo recibieron unos, sino de 10 años. ¿Y cuántos años tenía el doctor en 10 años. Y lo recibieron a los 10. Y me recibieron en la escuela. ¿Ah, sé qué grado? Ahí, primer grado de primaria. A los 10. Yo no había ni preescolar ni Directo, primero. primero de primaria. ¿Y hasta qué grado estudia ahí? Ahí estudio hasta primero, segundo, en tercero me llevan y me internan en un colegio, en una institución que tenía el SENA en el municipio de Granada Meta. Lejos. Y me fui para Granada Meta a la edad de 13 años, ¿Con el tercero primaria? con el tercero de primaria. Bueno, y para seguir estudiando entonces. Y después mamá, apoyada por un señor que era muy amigo, que ha sido gerente de la Caja Agraria de Planadas, le dice que él le da la oportunidad para que yo vaya a continuar estudios en el SENA. Y llego al SENA de Granada Meta, ya estaban mis tíos, y me internan. Ahí duro internado un año, después me aburro, me vuelvo del SENA, no quiero estudiar más en el SENA. Y estar interno allá. Yo quería ser académico, allá me están dando cursos de formación, capacitación para el trabajo, y yo quería seguir académicamente. Entonces me salgo, me voy a estudiar a una escuela que estaban fundando también en un municipio que se llama Lejanías. Lejanías tampoco era municipio. Corregimiento. Era un corregimiento, una vereda de un municipio que se llama San Juan de Arama. Y allá empieza un grupo de estudiantes en una montaña, fundaron una escuela, empezamos un grupo de estudiantes. Yo estuve un año ahí, después la profesora, una profesora, había muchos niños, entonces la profesora me dijo de que yo, que era el más piloso y el más adelantado, porque nos llevaba a formarlos de primaria. Y entonces acuerdan con la junta de la vereda que yo ayudara en la formación y me convertí como una especie de profesor. Estudiando, pero al mismo tiempo enseñando. Por la mañana se estudiaba en el grado cuarto de primaria y por las tardes ayudaba a capacitar a los niños del primer grado, que eran muchos. Harto niño. Y ahí empezó mi vida, terminé eso allá, me vine para Planadas, no estudié en cuarto y viniste el quinto de primaria, otra vez en Domingo Sabio, en la sesión nocturna. Terminó quinto en la nocturna. Y me terminé quinto en la nocturna. ¿Ya cuántos años tenía el doctor para esa época? Tenía en esa época 15 años. Ah, pues ya estaba formado, ya estaba más grande. 15, 16 años. ¿Y el bachiller? Y paso después, ingreso al colegio departamental en el año de 1977, ingreso a estudiar al colegio y me voy en ese colegio estudiando hasta que hice grado tercero y decido irme para Ibagué a alternar estudio y trabajo. A la capital. A la capital. Doctor, ¿alguna anécdota de esa época de niño? No, yo creo que la época esa es una época muy hermosa, entre medio de tantas limitaciones era muy hermoso. Por ejemplo, para nosotros la diversión era ver que llegaba la avioneta y correr todos a recibir la avioneta, que nos echara aire la avioneta. Nos agarramos de las manos. Otra cosa era muy bonito cuando llegaba el circo. Para nosotros el circo era el espectáculo. Todos desfilamos detrás de los payasos por las calles. ¿Era cuando ya el circo sacaban el circo a desfilar? El circo llegaba a los pueblos y hacía una caravana, entonces todos los muchachitos andábamos detrás de ellos. Y nuestra visión, y irnos a bañar a los Moyanos, nos escapamos y nos bañamos en los Moyanos, que era una fuente natural muy hermosa. Hoy está ya no, ya está prácticamente que acabada. Sí. Y los sitios turísticos de Planadas, después el río, el puente de la Hacienda, Bruselas, y el lugar eminentemente turístico de Planadas de esa época era Surbiatá. A Surbiatá se iba a bailar y a Surbiatá se bañaba uno, hacían pasos de olla. Había una economía muy sana y el turismo fomentaba esa economía, pero de manera autóctona. Entonces yo vi todas las deficiencias que tuvo Planadas. Doctor, quiero contarle a los amigos que me han preguntado mucho. Hay un tema que pues queremos hablar y investigarlo, el tema de las sopas de telarañas, de su infancia. No, las sopas de telarañas, yo lo digo, es para demostrar que la pobreza lo fortalece. Mi madre, como era tan pobre, mi mamá tenía muchas iniciativas de hacer rendir sus ingresos o manejar adecuadamente los bienes escasos que tenía. Y otra anécdota que es, mi mamá fue ecónoma de las FARC o de la autodefensa de Marquetalia. Mamá era ecónoma, se existía el término de ecónoma o ecónomo, que era el que manejaba el mercado en una... La relación militar. La relación militar era el ecónomo. Y no existía la economía. No existía. Yo terminé siendo economista, no sé, pero un economista hoy moderno era el economo de hace 60 años, 70 años. ¿Lo hacían de manera empírica? Sí. Entonces mi mamá en las épocas de pobreza, yo recuerdo que a mamá nunca en la finca le faltaba la cebolla, la yuca, el plátano, los huevos. Y cuando había escasez de huevo, mamá nos alimentaba mucho con un plato que ella inventaba, el caldo blanqueado. Y el caldo blanqueado era un plato que ella se inventaba, era colocar una cantidad de agua a hervir, con cebolla, con cilantro, con especies que tenía. Cogían, separaban el huevo separaban el huevo, clara y yema,
con la clara lo regaban, entonces se regaba una cantidad de telarañas en medio de la llave de agua. Y con la yema la batían y le daban un color blanco, eran los caldos blanqueados. Entonces yo decía, después de que ya avancé en el conocimiento, me di cuenta que los caldos no alimentan, tanto como la gente dice. Entonces yo decía, bueno, mi cuerpo raquítico se veía que comíamos mucha yuca, no aguantábamos hambre, comíamos mucha yuca. Y caldo de telaraña. Blanqueado. Y ahí quedamos un poco como en desventaja frente al cuerpo. Pero es que la situación era muy difícil para esa época, dura. Muy difícil. Muy difícil, una época difícil y época de la violencia. Doctor, otra anécdota de esa infancia tan bonita. ¿Es colegios? En el colegio, vivíamos nosotros una época de colegio y una infancia era que cuando llegamos a tercero, había estado cuarto bachillerato en el colegio y cuando yo llegué a ese nivel, ahí se frenaba mi estudio. Fue muy berraco porque, bueno, yo llego hasta el cofre del colegio, ofrecí hasta cuarto. Y yo llegué a cuarto y ahora ¿qué va a pasar de mí? ¿Para dónde? No tengo recursos, no tengo nada. Y entonces me propuse a iniciativa, con la colaboración del rector, a fundar el grado quinto y el sexto. En esa época. Líder innato, líder en su niñez, juventud. Comencé a convencer muchachos, entre ellos unos que no estaban acá, a convencerlos que nos metiéramos a estudiar, y era muy difícil hasta que completamos 7. Pero el primer día que se fundó el colegio llamaron al grado sexto y me tocó formar como único. El único que formó fue David Lozada. Para sexto. No fueron los estudiantes, no creían todavía. ¿Y entonces? Entonces empezaron a llegar hasta que completamos 7. ¿Cuánto era? ¿Lo mínimo 7 para iniciar? No, el número era más alto, sino que por consideraciones había que tener un número que justificara a los profesores. Entonces decíamos que mínimo consiguiéramos 10, al último conseguimos 7. Pero lo anecdótico es que los primeros días me tocaba formar a mí solo. ¿Y entonces para traerlos? Hasta que fueron cogiendo fe en ella. Llegó una muchacha llamada Noraima Mamón, Francisco Cuella, Roberto Murcia, William Restrepo, Werney Rojas, y muchos amigos empezaron a fundar esto. Fundamos el quinto, después el sexto, y el 7 de diciembre de 1982 Planadas dividió la educación, el hito histórico, en 2. Planadas lograba sacar la primera promoción de bachilleres. Yo hice parte. Los primeros bachilleres de Planadas fueron 7 jóvenes de esa época. En el año 1982. El 7 de diciembre sacamos la primera promoción de bachilleres y ahí empezó la vida pública y completa del colegio departamental. No se me adelante, quiero que cuénteme algo de cuando el barrio, el instituto, cuando se llamaba el instituto. El instituto fue un barrio que nació en el año de 1966, hubo un sismo en Colombia, un sismo grande. El epicentro fue en el Huila y destruyó gran parte de pueblos de Colombia, de Planadas. Yo estábamos nosotros en Algeciras en esa época y se acabó esa vaina, y entonces en esa época se consideró que había que darle vivienda a las familias que han perdido las casas por el sismo. Y había en esa época lo que llamaba el Instituto de Crédito Territorial. Y el Instituto de Crédito Territorial llega y compra esa finca, donde está el 9 de febrero, compra esa finca y construye las casas y se las dan. Mi mamá era la lavadora, la que le llevaba en los aseos del hogar o de la casa cural al padre Elí. El padre Elí, viendo la problemática de mi mamá no había perdido ninguna casa. 6 muchachos. 6 muchachos, mamá no ha perdido esa casa, entonces lo que hace es que el padre Elí le dice a mi mamá que se meta a ese programa. Y él le regala los primeros 23 pesos con 55 centavos, que era la El padre Elí. 23 pesos con 55 centavos, le regaló a mi mamá. Y le hizo sacar la casa del padre, ¿no? Y le dieron la casa del 9 de febrero a mi mamá. Esa barrio se llamaba Instituto. Cuando yo tomé vida pública y me empecé a decir, quitémosle ese nombre, y yo le hice colocar barrio el 9 de febrero para recordar el sismo del 9 de febrero del 66. Doctor, estamos en el año 82, primera promoción de bachilleres. ¿Qué hace luego después de ser bachiller en Planadas? Ya no tenía más que hacer, yo estaba ansioso de ir a la universidad. Poquitos planadunos habían ido a la universidad. ¿Era un privilegio o una lucha imposible? Ser profesional era una cosa tan difícil, pero yo seguía con ese sueño empeñado, y entonces decidí decirle a mi mamá que me ayudara, y en una noche de tristeza convencí a mi mamá, y mi mamá vendió una marrana que tenía y me regaló el pasaje. Yo me fui para Granada Meta. ¿Volvió a Granada? A Granada Meta con miras de llegar hasta San José del Guaviare, donde había un hermano que era raspachín de coca. Y supuestamente los raspachines les pagaban muy bien. Y yo dije, yo voy, trabajo,
como raspachín, me ahorro una plata y me voy a estudiar a Bogotá. ¿Siempre su sueño fue estudiar? Siempre a estudiar. Y nunca fui raspachín. Entonces, Cuando llegué a Granada me encontré a mi hermano y entonces los tíos me dijeron que no, que me fuera a trabajar a la finca de ellos. Y me fui a trabajar como ayudante de una máquina que se llama la cortadora de maíz, sorgo. ya. Esas máquinas que cortan maíz, sorgo, que recortan, entonces, una combinada. Y allá me hice auxiliar de la combinada. Estar pendiente de la Yo era que combinada. abría los costales para recibir el chorro de maíz o de arroz o de sorgo, y los cosía, los botaba, los recogía y me ganaba una plata. Trabajé ahí 6 meses, me gané en esa época mucha plata, eran 50.000 pesos, y con 50.000 pesos me fui, me presenté a la universidad, en 3 universidades me presenté. Pero en Ibagué o en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Yo quería ser médico, yo soñaba siendo médico y luché por médico, me presenté 3 veces a estudiar medicina y nunca pude pasar. La cosa es del destino. Y entonces, Los sueños no era la medicina. no, terminé estudiando economía porque Edgar Osorio, que era un político importante de este pueblo, me dijo: David, Reconocido en el sur del Tolima. dijo, Planas no tiene economista, estudia economía. Me metí a estudiar economía y no sabía ni qué era economía. Yo pensé que economía era otra cosa y después que conocí la esencia de la economía, que la esencia de la economía es manejar los recursos escasos, la esencia son los profesionales que manejan la pobreza, hacen mitigable la pobreza. Entonces yo dije, este encaja conmigo y avancé en economía. Pero, ¿eso más o menos para qué fecha es? Año de 1983. ¿Termina la carrera o regresa a Planadas? No, yo salgo, me voy a Bogotá, me matriculo en la universidad, después de trabajar en Los Llanos. Mis tíos se comprometen de que me vaya a estudiar y que cuando en vacaciones y en los descansos y toda esa vaina, vaya a la finca. Entonces yo iba a la finca, trabajaba, otra vez auxiliando la máquina, me ganaban unos pesos y cosas, mitigaba los costos de la universidad. No era fácil porque sostenerse un joven en la ciudad donde es costoso y hace un esfuerzo muy difícil. Entraba, salía de estudiar a las 11 de la noche, llegaba a las 12 a la casa, me acostaba a la 1, me levantaba a las 5 y regresaba otra vez a las 11 de la noche. ¿Por cuánto tiempo duró en ese ritmo? En ese ritmo de 5 años. Uy, mi respeto, mi admiración. Lo que es querer, jóvenes que están viendo en este momentico por el Canal 8, de verdad, que no ha sido fácil la historia, pero cuando uno se quiere superar. Ah, sí. Cuando uno se quiere superar. Doctor, ¿termina la carrera o qué pasa ahí? Yo pienso, en la economía aprendí que el capital monetario no era lo más importante para mí. Nunca fui ambicioso ni he sido ambicioso a conseguir plata, a acumular. Yo he sido ambicioso a conseguir plata para disfrutarla de una vez. Mis cuentas permanecen en rojo. Ahí me cortan el teléfono. Un ciudadano común y corriente. Y disfruto cuando tengo. Me soporto cuando no tengo. No acumulo dinero porque soy un buen economista social. Los economistas somos las personas que nos enseñan a manejar los recursos escasos. Y yo entendí que lo primero que tenía que manejar lo que a mí me gusta, el bienestar, porque yo soy economista y pienso que, entonces cuando termine economía, estamos en economía, yo regreso a Planadas, pero cuando termino la carrera. Ya termina la carrera. Yo regreso a Planadas, después yo me fui en el 83 a estudiar y regreso en el 89. Yo trabajé un mes, un semestre, de diciembre a julio yo no estudio, trabajo. Y en agosto empiezo a estudiar del 83 y en agosto del 89 regreso a Planadas, cuando terminé la carrera. Ya termina, ya es profesional, ya economista. Había cancelado unos 2 semestres, por pobreza no pude pagarlos y en esa época me fui a minear a Ataco. Yo fui minero de Ataco. otra faceta que no conocemos, ya trabajó de auxiliar de la combinada. Ese momentico, bueno, vamos a sacar oro. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue con el oro? Entonces me fui a sacar oro. ¿Sí sacó algo de oro o no? No, me daba mucho miedo meterme a los huecos a sacar oro, pero me ganaba el afecto de la gente. Y entonces la gente decía que yo era un estudiante, había muchos planadunos y ellos me regalaban baldados de tierra. Y entonces yo la daba tierra y sacaba... ¿Pero sobrevivía? Y sobreviví ahí unos 6 meses. Y entonces cuando completé los recursos para pagar la deuda de la universidad, fui, pagué lo que debía, pagué el semestre. Siempre enfocado en la universidad. Y me puse y terminé la carrera. Nada fácil. Es decir que prácticamente usted se dio la carrera usted mismo. Ah, sí. Sin ayuda ni nada. A mí, desde tercero de primaria, asumí la responsabilidad de yo pagar mi formación. Yo empecé a crear, entendí en la economía que el capital social es el conocimiento. Qué pena, doctor. Repito otra vez esto que es muy importante. El capital social es el conocimiento.
Capital social es la capacidad que usted quiere hacerse competitivo por medio del conocimiento. Entonces yo no quería nada. Yo fui tan desprendido de eso que no va a creer ante eso, que mi primer carro no lo tuve ni en la primera ni en la segunda alcaldía. Yo tuve carro después de ser 3 veces alcalde. Para mí el carro era lo más importante. Yo nunca cené carro. No era importante para mí. Yo he sido muy desprendido. A mí si en una campaña me toca entregar la casa para financiar, yo le entrego. Entiendo eso de la pobreza porque la felicidad mía es esencial. Yo dije, voy a hacer capital social y lo he hecho. Hasta la fecha, doctor. Llega Planadas en el 89, llega acá Planadas. ¿Cómo es Planadas en el 89? Ya como economista. Como a mí no me gustaba la política, como yo no podía ser político porque no tenía ni plata ni apellido. Un estudiante. Lozada no era el mejor apellido, no era el apellido más agraciado acá. Lozada era el apellido más detestado. Ahorita lo reconocen. Pero anteriormente difícil. Pero los Lozadas no eran familia. Más porque era de las 40 familias de Marquetalia Por eso. fundadoras. Entonces José Lozada se ganaba el afecto de unos, pero otros lo detestaban. Todo el mundo conoce la historia de José Lozada. ¿Y ahí qué hago yo? Le digo, ahora sí puedo ser alcalde. Por voto popular. Por voto popular. Si los alcaldes lo elige el pueblo, los alcaldes deben ser estudiados. Yo estoy estudiando una carrera que es muy fácil para ser alcalde. ¿Economista? Soy economista, voy a terminar la carrera y voy a intentarlo. Termino las materias en el año 89, perdón. Me vengo para acá a lanzarme a la alcaldía. Ya con todo, venía ya con todo. Me vine a lanzarme a la alcaldía. ¿Y recursos? No tenía recursos, pero eso no me preocupa. En esa época la compañía era muy suave y no me daba tanta plata. Yo me vine a lanzarme consciente y cuando vengo acá, un grupo de amigos importantes, sí, David, lánzese usted el primer profesional y toda esa vaina. Y cuando me puse a adivinar la dinámica política, yo siempre he tenido los pies en la tierra, yo no soy tan ambicioso. Me di cuenta que ganarle al candidato del Partido Liberal era muy difícil. Había un señor que se llamaba Carlos Cortés. Y entonces Carlos Cortés, a mí me impulsó a que me lanzara, hablé con Carlos Cortés, lo escuché hablar y yo dije, muy difícil. Yo en esta no es la coyuntura para ganar. Usted está muy joven, recién salió de la universidad, le faltaba un poquito más de experiencia. ¿Qué pasa? Entonces yo ya no soy candidato, ¿qué necesito? Entonces Carlos Cortés me dijo, yo le consigo puesto. Y empieza a trabajar en la alcaldía. Va con la madurez. Y entonces don Miro Navarro, primer alcalde popular que en paz descansa, me dio la oportunidad de ser el secretario de Ejidos y Catastro. Secretario de Ejido y Catastro. ¿Qué es eso? Esa era la persona que tenía que empezar a solucionar los problemas que habían de terrenos en Planadas, porque Planadas fue un terreno baldío donado. En Planadas muchos de los terrenos que hay en el casco urbano no tienen escritura y no tenían. Aún hay que no tienen escritura. Tú vas a tener el problema. Y entonces yo empecé a solucionar los problemas, me capacité rápidamente en el IGAD en Chaparral, aprendí a mensurar los terrenos, a sacar áreas, a valorar, y empecé con el alcalde a legalizar esos terrenos y a solucionar problemas de catastro, problemas de impuestos, de desenglobes. Y ahí empecé. Entonces Miro Navarro me dijo que trabajar en eso, que le ayudara en eso. Y ahí me ganaban, por ahí que me puse a mirar, que estoy mirando la forma de reclamar mi pensión, me ganaba 70.000 pesos. Y con 70.000 pesos empecé a mitigar mis necesidades y seguí trabajando con la alcaldía. Hicimos un acuerdo con Carlos Cortés que yo renunciaba a la candidatura, a mi aspiración, trabajaba en la alcaldía, le ayudaba a la candidatura de Carlos Cortés. Entonces yo fui el presidente de las Juventudes Liberales de ese grupo. Ya se enfoca en lo público, en la política. En lo público, y gana Carlos y le ayuda a Carlos Cortés, y Miro Navarro un poco bravo porque Miro no iba con don Carlos. Entonces don Miro quería colocar alcalde, pero no era Carlos Cortés. Ah, ya. Ahí hay una fracción política que crea como una división y el Partido Liberal se fracciona, que éramos liberales total. Todo era liberal. Ahí se fracciona el Eso era con los liberales de esa época. Los liberales osoristas y los liberales cafeteros. Sí. Y ahí nació una tendencia de liberal cafetero que todavía persiste, todavía se dice, ¿no? El Partido Liberal Cafetero que orientaba a Carlos García, el Partido Liberal tradicional que orientaba en el territorio Edgar Osorio, y yo quedo en medio de los dos. Me voy para acá o para allá, ¿cómo hace? Me voy para donde Carlos Cortés, con Edgar Osorio, y sigo ahí. ¿Usted analiza cuál se beneficia más? Yo decía, va a ganar Carlos Cortés. Ya analiza, y no por acá. ¿Y qué pasa? Y me fui a hacer la campaña con Carlos Cortés y trabajé en la alcaldía. Gana Carlos Cortés la alcaldía, me promete que yo voy a ser el próximo alcalde, nos hacemos ese acuerdo. Me promete que voy a ser secretario de Hacienda o tesorero de esa época. Yo animado,
Ahí pasé la vergüenza y el desengaño más grande de mi vida. Primera estrellada. Primera estrella en la política, me tocó muy duro. Se vendió durante toda la campaña que yo iba a ser el próximo secretario de Hacienda. Joven, emprendedor, estudioso, economista. Ese era el mejor candidato. Era el único profesional que había en el gabinete, el único. Planadas toda norma era manejado por profesionales. Imagínate Emiro Navarro, un buen señor, no alcanzó a terminar la primaria y fue alcalde. Y entonces yo era el profesional, entonces yo era el chacho ahí. Pero, Usted era el de demostrar, el demostrar ante la comunidad. sí. ¿Y qué pasa? Me prometen que yo voy a ser secretario de Hacienda y llega la fecha de la posesión. Estamos en pleno conflicto, un enfrentamiento entre autodefensas y partido tradicional liberalismo. En esa época había un líder político muy fuerte aquí que era Demetrio Aldana. Iba a ser candidato, él muere, lo asesinan. La cosa era candente acá. Y entonces cuando ganamos no pudimos celebrar el triunfo. Ganó Carlos Cortés. Ganó Carlos Cortés. Porque habían autodefensas que estaban listos a atacar y guerrilla por otro lado. Era un enfrentamiento guerrillas y autodefensas. Difícil. Entonces nos celebramos. 8 días antes de la posesión en una discoteca que tenía un señor que se llamaba Quimín Zamora, que era concejal, donde funciona la panadería que está en el local de Los Silvas, había una discoteca. No recuerdo cómo se llama. Y ahí hace una reunión grande, todo el equipo, porque a los 8 días posesiona el alcalde. Y el alcalde se emborracha, la emoción del triunfo. El triunfo, claro. Se emborracha y a los 8 días se va a posesionar. Y él reafirma en el escenario, pide que se acerque David Lozada, el doctor David Lozada decía, a hablar porque él va a ser mi secretario. Hasta la fecha usted era. Se posesiona Carlos Cortés a los 8 días, yo espero mi nombramiento, no sale el decreto, yo ¿qué hago acá? Yo era empleado de la alcaldía porque Miro me tenía ahí como secretario de ejidos. De ejido y catastro. Entonces yo todo tímido, todo miedoso, decido preguntar al alcalde qué pasa y me dice, no, David, es que el Partido Liberal decidió que usted no va a ser el secretario de Hacienda o tesorero. Primera estrellada. Usted no tiene experiencia, usted está muy joven, usted no ha sido toda la vida liberal, entonces vamos a nombrar a otro. Y me cambian. Pasé la vergüenza más triste porque no me dolía tanto que no me hubieran nombrado, me dolía tanto que me hubieran hecho semejante propaganda para después decirme que no era una vergüenza pública para mí, no habían de haberlo hecho. Yo muy triste tomé la decisión de permanecer ahí, entonces me dijo el alcalde, pero tranquilo David, usted como es de planeación, usted me ha hablado de que en Planada hace falta crear una oficina de planeación, se estaba empezando a hablar de planeación. En Colombia el término planeación del territorio no existía hasta antes de la Constitución del 91. No existía ese término. La planeación en el desarrollo empezó con la Constitución del 91 y corrió el año de 1992. Entonces yo dije, estaba fresquitico. Entonces yo dije, vamos a crear oficina de planeación. Y entonces yo creé la oficina de planeación. Fundador. La fundé. La oficina se crea y por legalidad no podía iniciar sino en enero, porque no había presupuesto para funcionarla. Y los concejales no podían en esa época aumentar presupuesto y no se dejaba. La plaza se llamaba arbitrios rentísticos, que era con lo que pagaban los salarios, y entonces empezaba el 1 de junio del año de 1992. Entonces yo trabajé, monté la cosa, entonces Carlos Cortés yo soy el primer director, yo la creé, entonces era el jefe de planeación, entonces entré como jefe de planeación. Ese fue mi primer cargo, tuve 6 meses, y tenía que renunciar, entonces me tocó renunciar porque iba a aspirar a ser alcalde. Ah, pero usted siempre enfocado en lo público, vamos para la alcaldía. ¿En qué año estamos hablando ya? 1991, 92. Primera alcaldía, ya candidato, Partido Liberal. Segunda alcaldía era. Segunda alcaldía por voto por el popular. Sí. Y ahí renuncio porque iba a ser el candidato a la alcaldía por el Partido Liberal y ahí tuve la segunda sesión de la política. Segunda estrellada. O de la política, no, de los hombres que hacemos política, porque la política es una ciencia. No, me dice Carlos Cortés, no David, usted tampoco va a ser candidato. Porque el Partido Liberal dice que usted no ha hecho cola y le corresponde ser candidato al presidente del Consejo, y el presidente del Consejo era Edgar González. Me dijo, mejor váyase para Cali a un encuentro que hay de secretarios de Hacienda, de planeación, porque van a trabajar la política de vivienda de interés social, cuando no existía la vivienda de interés social todavía. Está empezando todo. Entonces yo miro el calendario y digo, si yo no renuncio ya, me voy para Cali, cuando esté en Cali tengo que renunciar, porque me daba el 6 meses de inhabilidad era. Y entonces le dije, no, alcalde, yo no pude. Que no, le dije, no, yo voy a renunciar. Le dije, ya vengo, y me fui. Yo mismo que no tenía secretaria,
redacté la renuncia y la llevé al alcalde. Me dijo, no, no la puedo aceptar, no es irrevocable. Yo voy a ser candidato con usted o sin usted, alcalde. Voy a ser candidato. Voy a ser candidato. Y me rebelé del partido. Y entonces me llamaron que no queríamos una consulta, una convención, aquí, y le dije, me someto. Ellos creían que ellos me ganaban la convención y yo empleé mi primera estrategia política. Ahí empleé la primera estrategia política. Se escogían 100 personas del casco urbano y 100 personas del sector rural, y esas 100 personas en un recinto cerrado deberían escoger cuál era el candidato, así se reglamentó la cosa. Ellos estaban seguros que ellos ganaban porque yo era un muchacho, yo no tenía contacto con la Junta, no estaba muy joven todavía, no tenía el tiempo, y entonces yo empiezo a irme de vereda en vereda, sin que ellos se dieran cuenta, y les llegaba a la casa del presidente. Una estrategia. Una estrategia. ¿Y funcionó? Me amangualé con una persona que era el coordinador de juntas, que era un cargo muy importante en esa época, y estaba antes Tito Hugo Matoma y Luis Alferia Acevedo, y me conseguí la lista y me fui en vereda y convencí a la gente. Cuando llegaron las elecciones, yo le pedí que como requisito se permitiera hablar media hora a cada candidato, y que después de esa media hora, después de los discursos, de la plataforma que se presentaba, el pueblo escogiera en recinto cerrado con voto secreto. Yo sabía que yo ya era su ventaja. Mis amigos decían que no me sometiera, que esa noche... Porque ellos imaginaban que usted todavía no perdía, sí. Perdía. Pero no se da cuenta del trabajo que yo había hecho cayetanamente. Yo he hecho un trabajo escondido, porque las estrategias no se cuentan. Yo aprendí eso en la vida. La estrategia es como en el militarismo, en el militar. No se cuentan. El soldado no puede conocer la estrategia, ni el soldado la puede conocer toda, y vive de órdenes que se dan en clave. Entonces yo armé una estrategia de hacer un trabajo sin que ellos se dieran cuenta, convencer a los candidatos y que secretamente hicieran ver que iban a votar por ellos, pero que ellos se voltearan. Pero como era un voto secreto. Y entonces cuando fueron los resultados yo saqué 135 y el candidato... Entonces le gané, entonces ellos no aceptaron la convención. ¿No aceptaron? Y ahí me rebelé la primera vez. Le dije otra vez, si no usted, soy candidato. Y empecé la campaña. Ya cuando avanzó la campaña cogió fuerza. Entonces el Partido Liberal me acogió otra vez y me dio el aval. Aval con Partido Liberal. Pero ya... ¿Se lanza para la alcaldía? Me lanzo para la alcaldía. Es una campaña muy pobre, pero muy agradable. Muy pobre, pero muy agradable las campañas en esa época. Vamos a recorrer las carreteras, los caminos, llegamos a todas las veredas. Presenté una propuesta de gobierno y vendía la idea que era profesional, que sabía la problemática. Me comprometí en cada vereda con una obra y se unen todos, la clase comercial y ricos de Planadas, del casco urbano, todos se unen en contra mía. Y entonces yo elaboro otra estrategia. Segunda estrategia en la política. La segunda estrategia, darme cuenta que la mayoría de la gente era pobre, que todos éramos pobres y que la gente decía que yo era muy pobre. Y entonces empecé a trabajar las masas y me fui para los barrios vecinos. Y empecé a trabajar, bueno, esta lucha es de los ricos contra los pobres. Usted es pobre, uno se acaba, vamos a ganarle los pobres a los ricos, vamos a echarle que nosotros somos mayoría. La carrera. Que venga más gente va a ganar. Y creamos un sentimiento de eso. Y recuerdo que el día que ganamos, sin que hubiéramos propuesto... Hay algo muy particular, las camisetas. Ah, las camisetas. Éramos tan pobres que no teníamos camiseta, entonces conseguíamos esos buzos blancos, se llamaban salchichones, unos buzos blancos que vendían, y le metíamos un cartón por el medio del buzo, dentro del buzo, y yo pintaba una cara, los rasgos que me habían salido del diploma de economista, había un mosaico, entonces yo cogí esa foto y le saqué los rasgos, lo blanco y negro, y la colocábamos, y con hisopos llenos de pintura, las camisetas las calcábamos con una plantilla que hicimos de cartulina, nos quedaban manchadas. En esa campaña todas las camisetas las hizo David Lozada con su equipo. No tuvimos con qué comprarlas. No hay recursos. Una campaña de pasión. Hoy en día, ¿quién gana haciendo camisetas? ¿No? Es difícil. Una lección de vida. Eso lo aprendí. Bueno, Héctor, se lanza para la alcaldía. ¿Quién era el contendor entonces, su opositor? Ramiro Lozano, Ramiro Ramírez. ¿Y cómo le fue? Entonces, Ramiro era tesorero, era un muchacho de muy buena familia. Nos afectaba porque mi mamá y doña Teresa, que en paz descansa, se querían mucho. Mamá era muy agradecida con doña Teresa, con su esposo, con don César. Ellos me ayudaron en la crianza, socorrieron mucho a mi mamá en las épocas difíciles. Era una familia muy prestigiosa y se querían mucho. Y entonces cuando nos enfrentamos los dos hijos, era duro. Difícil. Difícil. Ahí se hizo la campaña, Ramiro lo cogieron los ricos y yo creo que esa fue la ventaja que me dio.
yo me uní con los pobres y le gané a Ramiro por un escaso margen. ¿Cuántos años entonces eran para la alcaldía? Entonces, ¿cuántos años administraba? Se elegían para 2 años. 2 años. 2 años. Como yo me posicioné en el 92 y la Constitución se aprobó en el 91, en la Constitución quedó que el periodo era de 2 años y medio. Entonces el Congreso hizo un marco legal y determinó que para no hacer otra elección, los que habían sido elegidos para 2 años se fueran a 2 y medio para que terminaran el 31 de diciembre. Y los periodos empezaron a partir del 1 de enero. De esa época que comienza desde el 1 de enero. Entonces, como yo salí en junio, entonces me dieron la chamba de estar 6 meses más. Y entonces fui 2 años y medio alcalde. 2 años y medio, doctor. Pero ¿qué tal la experiencia como la primera administración? ¿Se la gana el doctor? ¿Qué tal? Me la gana, yo la gané y era hasta inocente, ¿no? Yo me preparé para un buen alcalde, pero yo no veía como los beneficios de la campaña. Yo recuerdo que cuando yo me salí muy cansado, muy agotado y me cerré por allá en una finca de la abuelita Nelson Villalobos. Allá estuve como 8 días descansando. No tenía plata para la campaña, no habían teléfonos celulares, no había cómo uno se comunicaba, era difícil todo. Y yo ni vagué, bueno, y llegó la hora de posicionarme y el vestido. No tenía para el vestido. ¿Y entonces? Y, ay, pucha, ya abre el vestido. Y me encuentro en esa época a un amigo y me dice, David, ¿qué pasó con la campaña? Me encontré en mi guía Franklin de San Limano, pero yo no tengo vestido. Dijo, weón, no sé qué usted al que le pida le va a dar esa cosa. Pida prestado, le regala. Me dijo, tome, yo le regalo pues vestido. Y fui y compré el vestido. A la posesión. Yo no había pensado en eso. A mí no me importaba ni el vestido, ni pensaba cómo lo iba a conseguir. Era tan inocente en la política era tan sana, que uno le daba pena pedirle un vestido a otro, pensaba que era corrupción. Yo no. Y me posesioné de comprar un vestido bonito, de la mejor marca que yo encontré en Ibagué. Eso sí, vanidoso fui. Me compré la mejor marca, me posesioné, tomamos trago, bailamos y esa noche todo el otro desencanto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando celebramos el triunfo mío, a mí ni siquiera me permitieron entrar a la fiesta de celebración. Sí, ¿usted anfitrión? ¿Qué pasó? No, porque la fiesta la iba a financiar el Partido Liberal y en cabeza de Carlos Cortés que me entregaba. Y organizaron la fiesta, entonces mis hermanas se fueron todas, mis hermanas las más mayores brincones que querían ir a la fiesta, se fue Disney y Ofelia, y a la fiesta, todos los pobres. Y cuando yo le dije, no, usted no puede entrar, entra solamente el candidato. ¿Pero cómo? Alcalde, ¿pero cómo? Yo no es que esta fiesta lo estábamos pagando nosotros. Entonces, pero ¿cómo así? ¿No hay fiesta? Entonces, bueno, listo. Entonces me dijeron, no, entonces yo tampoco voy, entonces yo no fui. Me puse a tomar por ahí en las calles, en el parque. ¿Y usted era La anfitrión? fiesta del alcalde nuevo, la despedida del alcalde saliente y el alcalde entrante se celebraba en la discoteca El Unicornio, o la discoteca de Jorge Ninco. Sí, señor. Ahí me arreglé la alcaldía. Yo no entré en protesta. Y al otro día conseguimos unos marranos y le dije a Miller Hernández, que ya era conductor, que nos prestara la volqueta, y Miller Hernández nos llevó, y como 40 personas hicimos el asado allí en la Puente de la Hacienda. Hicimos un asado ahí. Cuéntenos, cuando usted entra, doctor, ya, ¿cómo estaba el parque en esa época? No había parque. Bueno, entonces, Estaban los muros del parque. que eso lo ha hecho el anterior alcalde. No había parque. Las calles del parque no están pavimentadas. Y se encuentra con el escenario, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya usted es el administrador, economista. No sé acá, pero yo había sido muy sagaz. Cuando fui jefe de planeación, como me tocaba planificar el territorio, yo hice un acto legislativo y lo hice aprobar. Yo creé, mediante un acuerdo a los concejales, creé el Fondo Municipal de Pavimentación. Así se llamaba. Y lo creé y coloqué en el acuerdo de que un porcentaje mínimo de los recursos propios se tenían que ir a ese fondo. Y que ese fondo era solamente para mantener vías. Pavimentar, la gente no sabía que era pavimentar. Acá mucha gente que no salía de la ciudad no sabía que era pavimentar. Y creé ese fondo. Don Carlos Cortés se descuidó y nunca ejecutó el fondo. La plata se la metían allá, pero él no se daba cuenta. Cuando yo llego encuentro 200 millones de pesos. Mucha plata para esa época. Mucha plata, y entonces yo digo, borracho, como yo estudié la historia de Planada, yo me di cuenta que el 25 de noviembre del año de 1966, Planada se da a cabo municipio, yo dije, el 25 de noviembre de 1966 voy a pavimentar 25 cuadras en honor a esa fecha. La gente dice, pues, está hablando barrabasadas. No me crean ni en Gaitán, ni Planada, ni nada. Un reto grandísimo. Y Carlos dejó la plata, y entonces yo lo que hago es, apenas llego, cojo esa plata y empiezo a contratar. Cometí brutalidades. Porque Inexperiencia. pavimenté un tramo olvidándome que había que hacer primero el alcantarillado. ¿Se imagina ese error? Pavimenté un tramo olvidándome que había que hacer el alcantarillado. Lo principal, el alcantarillado. Y entonces pero me puse, jodía a los empleados, los acosaba,
Mi secretario de infraestructura no era ni ingeniero, ni siquiera era profesional. Entonces yo me asesoré de Delio Rojas, para que Delio Rojas nos dijera cómo era la mezcla de cemento. Delio Rojas, había un señor que había sido el que le llamaba Don Saulo Atos Acevedo, era, entre comillas, le gustaban mucho las obras. Y decían que... Pero todo era empíricos. Y pavimentamos las 25 cuadras, pavimentamos 5 cuadras. ¿Sí cumplió o no cumplió? Sí cumplí. 25 cuadras para el 25. 5 cuadras en Gaitania y 20 en Planadas, y ese día puse a sonar la orquesta y me pegué una borrachera con todo el grupo, celebramos, cumplimos. Entonces ahí mi imagen se fue. ¿Cuántos años tenía el doctor entonces? 32. Está joven, tiene vida, cumple. ¿Le cumplió a la gente? Le cumplí a la gente. 25 cuadras, era imposible para la época, imposible, pero la estrategia fue lo del fondo. El parque. Entonces empezamos con ese parque, cuando eso no había tantas restricciones. Hoy no hay, que hay mucha ley, ¿no? Sí, mucho. La ley de competencia y recursos a los concejales dice, ya tanta plata gastan en esto, tanto, y hay mucha problemática. Y como la gente era tan sana, cuando no se pagaban ni coimas, esa cosa del 10% ni eso. No existía eso. No existía eso. Usted no tenía que hacer esos estudios. Usted no pagaba marco fiscal. Usted no pagaba plan de desarrollo ni PDOT. Pero el parque, siendo en su época uno de los más bonitos del Tolima. Entonces empecé a diseñarlo y había los muros, entonces yo empecé a avanzar. Ese parque ya lo había prácticamente construido, lo inició Carlos, lo inició Miro Navarro Liz con los muros, Carlos Cortés le hizo bien las terrazas. Entonces llega y yo era de Carlos Cortés, entonces avanzamos, lo adecuamos. Carlos Cortés lo inauguró, pero sin jardines, sin baldosa. Entonces yo digo, le coloco los jardines, le coloco la baldosa, le coloco las sillas, que me va a pensar que unas sillas antiquísimas que conseguí por ahí, están medio botadas, que eran muy bonitas, de madera y hierro forjado. Muy bonitas. Le conseguí las lámparas, inicié el parque y le escribí en el Parque del Tolima. Me gané el primer lugar. Planado fue catalogado. ¿En qué año fue eso ya? En 1993. Gana Planadas, el mejor parque del Tolima. El mejor parque del Tolima. Hoy en día, ¿cómo lo ve? De los pueblos de categoría, ¿no? Porque Sí, categoría. Entonces se gana Planadas ese título y chévere, ahí hacemos las fiestas y toda esa vaina. ¿Otra fiesta? Ahí se hacían fiestas y toda esa vaina. Y entonces para inaugurarlo hice el retorno. La fiesta del retorno. Primera fiesta, su hermana fue reina. Sí, mi hermana fue la reina. Ella fue la reina. Yolima es Tolima, decía Yolima se ganó eso, que es una competencia muy bonita. Yolima fue reina y empezamos todo un festival y se establecieron las fiestas del retorno que celebran en noviembre. Doctor, hay que recuperarlas. Las perdimos. Hay que recuperarlas. Eso no falla, hay que recuperarlas. Hay que recuperarlas. Ahí hacíamos un reinado se hacía un reinado local, ¿no? Sí, señor. Tenía que competir la niña del centro, la niña de los barrios, la niña del comercio, se sacaba la mejor candidata, la reina, y esa nos representaba en el reinado de retorno, e iba al festival de folclore en Ibagué, que también lo perdimos. Lo perdimos. Ahí iba la delegación. Hay que recuperar. Hemos ido 2 veces, hemos ganado el virreinato 2 veces. 2 veces, sí, señor. Hay que recalcar, doctor, la frase que mora rato. La educación es la base. La educación es el instrumento para dar una buena gestión. El capital social que tengo yo en la cabeza es todo el dinero que le he invertido a crear capital social. Voy a decir una cosa que quiero que comprenda. Mi trabajo mensual no lo hago por menos de 8 millones de pesos. Y no 2 y no 3, 4 días labores. Yo soy asesor y soy consultor de desarrollo. Entonces, la verdad es que uno no puede tener plata en efectivo y esa no es la misión. Yo tengo en la cabeza un capital social muy grande, entonces... Años y años de estudio. Formándome. Bueno, pasa, después de que termina la administración, ¿qué sigue, doctor? El gobernador de la época, después de que terminó la alcaldía en el 97, estaba el doctor Francisco Peñalosa Castro. Y yo hice alianza política en esa época con un representante, con un diputado muy famoso que es el Marco Emilio Incapié, el papá de hoy candidato a la alcaldía, Marco Emilio. Marco Emilio, sí, señor. Entonces yo con Marco Emilio tengo una amistad y esa amistad en esa época, y me ofrecieron que si podía irme a trabajar a la gobernación, yo ansioso, y ahí cogí el cargo de jefe de la acción pedagógica de la Secretaría de Educación del departamento. Bueno, encajado usted perfecto ahí. Y entonces nombré la mayor cantidad de profesores que cualquier alcalde haya podido nombrar. Yo fui el primero que hizo nombrar profesores acá. Después, cuando volví a la alcaldía, yo pude nombrarlos y nombré por decreto municipal a grandes profesores. Hoy en día todos los profesores que tienen más o menos 50, 60 años
yo los nombré. Excelente. Entonces, en educación avanzamos mucho. Mucha educación. ¿Y hay que seguir trabajando en educación? Trabajé en educación. Sí. Muchísimo. Después de eso, pasa a la alcaldía del 93. ¿Cuándo volvemos otra vez? Entonces, después de eso, ¿qué sigue? Después que trabaja allá. Después de que salgo de la Secretaría de Educación, me vengo y aspiro a la alcaldía Nuevamente. y pierdo por 8 votos en el año de 1997. Por 8 votos. Por 8 votos. Una derrota muy dura. Ganó Mario Sánchez, yo perdí por 8 votos y Ovidio Espinosa perdió por 4. Yo fui el tercero. Decepcionado, triste y aburrido. Me escondo un mes en los Llanos Orientales, me pongo en una finca, me escondo por allá para bajar el estrés de esa derrota. Y regreso y me nombran director del SENA. Excelente. Ahí sí, todo lo que yo quería de capacitación de educación. Y me nombran director del SENA, me voy a estudiar una especialización en gerencia social y me hago profesor de la Universidad del Tolima. Salgo del SENA y me dedico a recorrer Planadas, Ataco, Río Blanco, Chaparral como profesor. Yo venía a dar las clases. Los primeros días de la semana daba clases en la Facultad de Administración de Ibagué. Y los viernes, sábados y domingos, lunes, me vinculo a la IDEAD y entonces voy a recorrer los municipios donde el instituto tiene Facultad de Administración Financiera y enseño economía, política y macroeconomía. Y ahí sigo con la educación. Entonces, cuando nace la oportunidad, salgo de la edición del SENA, entonces me voy para la finca San Agustín y empiezo a sembrar café con Luis Eduardo, mi mamá, mi familia. A trabajar el campo. Montamos esa finca. Aspiro a la alcaldía. Nuevamente, o sea, un triunfo, una derrota. Nuevamente se vuelve otra vez a... Vuelvo a ser alcalde elegido en el 2000 y empiezo en el 2001. Nuevamente. Sí. En esa época... ¿Cómo le encuentra la administración después de cómo la deja usted? Pues no estaba como yo quisiera, pero no tan mala como está ahora. ¿Está mejor que ahorita? Eran mejor los alcaldes de esa época. ¿Más comprometidos? Eran más compromiso. Me sucedió en esa alcaldía Mario Sánchez, todos saben cómo le fue a Mario. Es un tema complicado. Esto lo afectó mucho. Entonces, ya después de Mario Sánchez ahí, aspiro fue cuando gané. Nuevamente. Sí. Y tengo la fortaleza que estando yo elegido alcalde, en el mes de noviembre, más o menos, diciembre, entonces seleccionan un grupo de 50 candidatos electos para hacer un curso de capacitación internacional para que cuenten la experiencia de cómo se gobernaba en los municipios en conflicto. Yo voy... Encajada Planada. Me seleccionan por el Tolima Planadas. Yo viajo a Francia. Antes de llegar a Francia, ese encuentro financiado por Fundesco, una fundación que está por el desarrollo, con el gobierno alemán. Voy a Alemania y a Francia, pero decido, antes de ir a Francia, irme 8 días antes para quedarme en Alemania unos días. Quería conocer Alemania, y en Alemania conozco un señor llamado Carlos Frilleiro. Carlos Frilleiro, que creo que vive todavía, era el dueño, gerente general a nivel mundial de una empresa muy importante que se llama Carcafé. 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 Bueno, nosotros productores de café. Eso me potencializó para conseguirme los recursos, esa visita allá. Y Carlos Frilleiro me dijo: usted es el alcalde de Planadas, yo quiero hacer inversión en Planadas, la guerrilla me la está pidiendo, yo quiero atacarlos, no quiero hacer la guerrilla, ¿qué trabajo social hay que hacer allá? ¿Usted que le gusta el tema social? Entonces yo dije, vivienda, y construimos Simón Bolívar. Carcafé invirtió en Simón Bolívar. Bueno, esta historia casi nadie la conoce. Hoy la están viendo. Año 93, se enfrenta a Ramiro Ramírez, gana la alcaldía de Planada, se compromete con 25 calles, arregla el parque. ¿Qué más obras ocurren para esa época de año electoral? No, en su administración. Primero, con el Fondo de Pavimentación, pues iniciamos la pavimentación, involucramos a Gaitania, a Planadas con 20 cuadras, Gaitania con 5, y rompimos con una obra que dio mucho, me levantó mucho la imagen. Posteriormente utilizo el crédito y en una negociación con la oposición logramos convencer de que si terminábamos el parque teníamos que desalojar el parque de los vendedores ambulantes. El parque está invadido por vendedores en esa época. Eran los toldos, los famosos toldos. Entonces, ¿qué hicimos? Para construir el parque que ustedes quieren, con recursos propios, mandemos un espacio, entonces construimos la Galería La Par. Y entonces, en el lugar donde estaba, que queda frente a la casa de sus papás, donde tenía el taller,
había un lugar, hay un lote que es del Club Social de los años 60. Sí, señor. Ese Club Social lo arreglo y metimos todos los vendedores ahí y hicimos un crédito por 80 millones de pesos y construimos la galería. 80 millones. Que llama 25 de noviembre. Hay una placa 29. Siempre en honor a la fecha, ¿no? A la fecha. Entonces le coloqué galería 25 de noviembre. Al honor a la inauguración de nuestro municipio. Y empiezo a terminar el parque, entonces la gente de Gaitania, entonces iniciamos el parque de Gaitania y el de Bilbao. Todo pasa a administración. En ese gobierno construimos el parque de Planadas, terminamos, iniciamos y prácticamente que concluimos el de Bilbao, el de Planadas, y en el último día de mi gobierno, en el 94, entrego el parque de Bilbao. Yo también, cuando fui jefe de planeación, pensé que la vivienda era una necesidad que se debe atender, no se habla de vivienda. Y entonces creé en ese gobierno de Carlos Cortés el fondo de vivienda y pasó lo mismo. Carlos Cortés no se gastó la plata que recogió su gobierno. Cuando llego lo encuentro ahí. ¿Usted se le puso oficio? Y entonces voy y me compro un negocio de donde está Villalosada y creo Villalosada. ¿Cuántas casas Villalosada? 25 casas. Después me voy y donde estaba la zona de tolerancia, en la punta de la pista, yo había acabado esa zona de tolerancia en el gobierno de Carlos Cortés. Yo acabé esa zona, dije, en esa zona acabémosla ahí porque es un lugar donde hay tanto vicio, no ofrecemos la garantía de la seguridad, había habido unos homicidios muy desastrosos. El barrio Porvenir, hoy en día. Fundamos las casas del barrio Porvenir y empezamos a trabajar con el Divino Niño y avanzamos. Ahí se corresponde. O sea, obras. Entonces la gente que necesita la casa. En 2 años y medio, muy poco tiempo para hacer semejante cantidad de obras. Pero como yo soy economista, yo sé que el tiempo es el recurso más escaso. El tiempo. Entonces yo programé todo para el tiempo. ¿Y si se hicieron las cosas? En economía usted aprende que el recurso escaso para los gobernantes es el tiempo. El tiempo. Pasa muy ¿Se acuerda lo que dijo Pedro el día que procesionó? Que el enemigo ya era el tiempo que invita a otros que ya tenían que manejar. Ya, porque el tiempo ya muy rápido. Entonces, Terminamos la administración. Obras en Gaitania, obras en Planadas, obras en Bilbao. Viviendas. cancha de fútbol en Planadas. Cancha de fútbol. ¿Cómo llama la cancha de fútbol? William Restrepo, en honor al deportista que era mejor en esa época, joven y que era parte de la promoción de bachilleres. Hay que recuperarlo, doctor. Hay que recuperar ese estadio. Hay que recuperar fiestas, hay que recuperar de nuevamente la vivienda, hay que recuperar el estadio que tenemos. Y uno que la gente no sabe, ¿Cuál, doctor? el ancianato. El ancianato. La casa del adulto mayor se construyó en esa época, que era un tema que yo era vedado. Entonces, ¿yo qué hice? Las cosas que el Estado había dejado de hacer para el desarrollo, que yo las entendía bien. Entonces, ¿qué fue eso? Entonces, aquí la plata se gastaba en caminos vecinales, dando una plata a la gente que hiciera los caminos, me dediqué. Y la obra cumbre con que me gané el afecto de Bilbao, fundé en Bilbao 7 veredas y yo llegué con la carretera a Bilbao, con la trocha. ¿No existe carretera? No existe carretera. Estaba bien avanzado, no alcanzaba. Yo la encontré allí en el filo de las Marías, la bajé y entré el primer carro. El primer carro particular que entró a Bilbao fue un Renault 4 que todavía lo estaba prestado y lo metí. Renault 4. Salía la gente, salían los niños, me da un carro tan pequeñito. Un carrocito. Y después metí el primer bus. A Bilbao. Ya que nosotros hice un negocio con otras Planadas y llevé una orquesta llamada Los Frenéticos de Chaparral y los llevé a Planadas y mandamos una reto que teníamos aquí por Ataco y recogió a los cantantes en el bus que iba de Chaparral y la reto iba adelante para arrastrar el bus hasta que llegó el bus. Salían los niños a tocar el bus, que no han visto un bus. Novedoso. Novedoso. Y se electrificó también Bilbao, el casco urbano. Primero lo electrifiqué con una Pelton. Todavía sí se está en el parque de la Pelton. Con ello electrificamos, daba una luz muy tenue, pero alcanzaba y para algo. Y después de esa Pelton, con el Fondo de Electrificación Rural y con asesoría y compañía del Comité de Cafeteros, hicieron un programa masivo en el Tolima de electrificación. Hoy Planadas es el municipio con la más alta cobertura de energía rural, ¿no? Y considera que nuestro municipio es muy grande. En eso sí ganamos. Planadas es el municipio que tiene la mayor cobertura en energía rural. Y ese programa veníamos desde cuando el Comité de Cafeteros hacía eso. El Comité de Cafeteros hacía muchos electrificantes, hacía muchos convenios. Y había un ingeniero acá, o hay, que nos facilitaba mucho. El doctor Jimeno Cerquera, era ingeniero eléctrico. Y entonces con Jimeno, que era planado, y también quería meterse a la política porque fue candidato. Entonces digo, Vamos a trabajar. Avanzamos en eso y se hizo muchas cosas. usted con su conocimiento y él con el tema de la luz, vamos a energizar a nuestras veredas. Empieza el trabajo. Sí. Bueno, pero entonces fue un éxito la primera administración. Y casi que obra en todas las veredas. Ha sido obra en todas. Bueno. Hay un puente que llevó una creciente de Marquetalia. Es la primera obra que construye en Vía Marquetalia. Yo construí el puente, era un puente con techo,
que se lo llevó hace poco Ahora tampoco, lamentablemente. allá se fue todo el puente, pero el muro no se fue, ahí está la placa. Todo menos la placa se fue. Fundé veredas, por ejemplo, en Marquetal yo fundé Los Guayabos y avanzamos mucho. Yo llegué con la Carta de los Indios y fundé el colegio implementé el bachillerato en Bilbao, implementé el bachillerato en el Rubín, implementé el bachillerato en La Ilusión, nos fuimos con el bachillerato para San Miguel. Doctor, ya hemos hablado su vida, su pasado, momentos alegres, tristes. Ya nos dimos cuenta que ha estado 6 veces en campaña, 3 aciertos, 3 desaciertos. Por cosas del destino, David Lozada no puede llegar. ¿Qué va a pasar? Pues David Lozada hoy es un economista con 2 especializaciones, una en gerencia social que enseña a tratar la problemática de la pobreza, otra en políticas públicas que enseña a diseñar la estrategia para sacar a un municipio, gobierno que enseña a implementar estilos de gobierno para ganar la gobernanza y la gobernabilidad. David Lozada es especialista en desarrollo regional de todo un territorio y es especialista en desarrollo local y es máster en planificación del territorio. David Lozada ha sido alcalde 3 veces, secretario de Hacienda, un gran honor, director del SENA, alcalde de Purificación en calidad de encargo, secretario administrativo. David Lozada tiene un bagaje y mi meta hoy en día es todo ese conocimiento, colocarlo en la último tercio de mi vida al servicio de lo que yo quiero que es Planadas. Mi meta es entregar el conocimiento a través de mis acciones para garantizar que este pueblo donde voy a vivir, porque sueño siguiendo viviendo acá. No nos vamos, nos quedamos acá. Nos quedamos acá, entonces tengo las cosas muy bien. Entonces, ese es mi sueño, ese es mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida, gracias a Dios, ya lo alcancé. Hay que hablar, doctor, una cosa de que el Consejo Municipal reconoció como uno de los mejores alcaldes al doctor David Lozada. Ya estamos terminando acá con la charla entre amigos. Agradecemos enormemente a Jorge Perdomo, director del Canal 8. Doctor, muchas gracias por atendernos. Y bueno, despidámonos, doctor. Bueno, gracias, Jorge, por estar dedicándonos este espacio para darnos la oportunidad de que a través de este importante medio de comunicación la gente pueda entender la dinámica política de este municipio y recibir orientaciones. Ustedes son el cuarto poder. Gracias, Anderson, por sacrificar este tiempo en permitir que los planaunos tengan una visión diferente de lo que ha sido. Yo, a pesar de que he sido político, no he contado con la facilidad de los medios. Hoy veo que los espacios están cambiando. Y yo creo que no solamente lo que están haciendo el ejercicio de divulgar facetas de los diferentes líderes en Planadas, totalmente de acuerdo, me satisface porque la gente va a tener la posibilidad de medir, de evaluar, y es gracias a ustedes. Si ustedes divulgan las cualidades, las condiciones, las propuestas de un buen líder, van a alertar a la población, a los electores para que tomen la mejor decisión. Estos espacios son para la capacitación y solamente a través de la capacitación podremos hacer una buena gestión y un buen gobierno. La gobernanza se logra, la gobernabilidad se logra cuando la población acepta de su gobernante sus acciones. Y para que el gobernante lo acepte, ustedes son los que las tienen que divulgar. Están haciendo una muy buena tarea. Esperamos incidir en este resultado de esa alcaldía y poder fortalecer esos medios. Les agradezco mucho. Estoy presto para cuando ustedes lo consideren y Dios quiera que Planadas adquiera la capacidad de tomar las mejores decisiones en estos 3 meses largos que vienen. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Buenos días. Soy cafetero, señores. Es mi orgullo a mucho no.